Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias que te marcan el alma, una que nos hace reír, llorar y pensar profundamente sobre la vida, el amor y la inevitable tristeza de todo. Hablamos de Bajo la misma estrella, de John Green. Prepárense porque este es un viaje emocional que no querrán perderse. Y si aún no han leído el libro, quizás este sea el empujón que necesitan. Nuestra historia comienza con Hazel Grace Lancaster, una joven de 17 años cuya vida ha estado marcada por el cáncer de tiroides en etapa 4, con metástasis en los pulmones. A pesar de un milagro médico de reducción de tumor que le ha concedido unos años extra, Hazel nunca se ha visto a sí misma como otra cosa que una paciente terminal. Ella es, en sus propias palabras, un efecto secundario de la inexorable mutación que permite la diversidad de la vida en la Tierra. Imagina la escena, finales del invierno de su 17º año. Su madre, preocupada, decide que Hazel está deprimida. Y, seamos honestos, tenía razones de sobra. Hazel rara vez salía de casa, pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, leyendo el mismo libro una y otra vez, comiendo infrecuentemente y dedicando gran parte de su abundante tiempo libre a pensar en la muerte. Pero, ¿quién podría culparla? Como ella misma razona, la depresión no es un efecto colateral del cáncer, sino de morir. Y el cáncer, irónicamente, también es un efecto colateral de morir. Casi todo lo es. Así que para tratar esta paralizante y totalmente clínica depresión, su médico le ajusta las medicinas y como parte del tratamiento, le recomienda asistir a un grupo de apoyo semanal. Y aquí es donde la historia de Hazel, que ya parecía tener su capítulo final escrito en su diagnóstico, está a punto de ser reescrita por completo. El grupo de apoyo, un lugar tan deprimente como el infierno, según Hazel, se reúne todos los miércoles en el sótano de una iglesia episcopal en forma de cruz, sentados justo en el medio de la cruz, donde las dos tablas se encuentran, donde el corazón de Jesús hubiera estado. El líder del grupo, Patrick, un adulto que tuvo cáncer en sus testículos y sobrevivió, narra incansablemente la historia de su vida. Ahora, como un adulto divorciado, adicto a los videojuegos y explotando su pasado cancerígeno para ganarse la vida. Los participantes, un reparto rotativo de personajes en varios estados de malestar impulsados por tumores, se presentan. Nombre, edad, diagnóstico y cómo están ese día. Hazel se presenta como Hazel, 16. Tiroides originalmente, pero con unas impresionantes y duraderas colonias satélites asentadas en mis pulmones. Y estoy bien. Ella ve una competitividad implícita en el grupo, donde cada uno lucha no solo contra el cáncer, sino por durar más que los demás. La única faceta redentora para Hazel era un chico llamado Isaac, flaco, con cabello liso y rubio sobre un ojo. Isaac tenía un cáncer en el ojo, y uno de sus ojos ya le había sido extirpado, con el otro ahora en peligro. Él y Hazel se comunicaban con suspiros, una forma silenciosa de compartir su escepticismo sobre las curas milagrosas. Pero una noche, un miércoles fatídico, Hazel intentó, sin éxito, evadir el grupo de apoyo. Su madre, firme, le recordó que merecía una vida, y que el grupo era parte de ello. Y así, a regañadientes, Hazel llegó a la iglesia, entró, tomó una galleta y limonada, y al darse la vuelta, lo vio. Un chico, alto, delgadamente musculoso, con cabello caoba, recto y corto. Parecía de su edad, quizás un año mayor. Estaba sentado con una postura agresivamente pobre, una mano medio metida en el bolsillo de sus vaqueros. Hazel, de repente consciente de sus innumerables carencias, sus jeans viejos, su camiseta de una banda que ya no le gustaba, su corte bob sin peinar, sus gordas mejillas de ardilla, por el tratamiento apartó la vista. Pero cuando volvió a mirarlo, sus ojos seguían en ella. Él era sexy. Se sentó junto a Isaac, 2 asientos más lejos. Él seguía mirándola. Finalmente, Hazel decidió mirarlo también, y pronto se convirtió en un concurso de miradas fijas. El chico sonrió, sus ojos azules finalmente desviándose. Cuando le llegó su turno en las presentaciones, Isaac, quien estaba pasando por un momento difícil, dijo que se sometería a una cirugía en un par de semanas, tras la cual quedaría ciego. Mencionó que su novia, Mónica, y amigos como Augustus lo ayudaban. Así es, el chico ya tenía un nombre, Augustus Waters. Luego, el chico sonrió levemente cuando llegó su turno. Su voz era baja, vaporosa y extremadamente sexy.
Mi nombre es Augustus Waters, dijo. Tengo 17. Tuve un pequeño toque de osteosarcoma hace 1 año y medio atrás, pero estoy aquí hoy, a petición de Isaac. Patrick le preguntó cómo se sentía. Oh, estoy genial. Augustus sonrió con la comisura de sus labios. Estoy en una montaña rusa que solo va para arriba, mi amigo. Hazel, por su parte, dijo, mi nombre es Hazel. Tengo 17, tiroides con metástasis en los pulmones. Estoy bien. La reunión continuó con las habituales historias de luchas y batallas, hasta que Patrick le preguntó a Augustus si quería compartir sus temores. Sin dudarlo, Augustus respondió, le temo al olvido. Hazel, que era una persona bastante tímida y no acostumbrada a levantar la mano, sintió un impulso. Era su oportunidad de hablar, de unirse al grupo. Miró a Augustus Waters, cuyos ojos eran tan azules que casi se podía ver a través de ellos. Llegará un tiempo, dijo Hazel, cuando todos nosotros estemos muertos. Todos nosotros. Llegará un tiempo cuando no quedarán más seres humanos para recordar que alguna vez existimos o que nuestra especie alguna vez hizo algo. No habrá nadie que quede para recordar a Aristóteles o a Cleopatra, por no hablar de ti. Todo lo que hicimos, construimos, escribimos, pensamos y descubrimos será olvidado, y todo esto hizo un gesto describiendo. Habrá sido inútil. Ella concluyó, animando a ignorar la inevitabilidad del olvido, porque Dios sabe que eso es lo que hacen todos. Esta visión pesimista provenía de su tercer mejor amigo, Peter Van Houten, el recluso autor de Una aflicción imperial, un libro que para ella era casi una Biblia. Después de su monólogo, un largo silencio llenó la sala. Luego, una gran sonrisa se extendió por el rostro de Augustus, una sonrisa real, muy grande para su cara. Maldita sea, dijo Augustus tranquilamente, tú eres algo más. Al final de la reunión, Augustus se acercó a Hazel. Le preguntó su nombre completo, Hazel Grace Lancaster. Isaac se unió, explicando una anécdota de su clínica donde él prefería ser sordo que ciego. Augustus y Hazel siguieron interactuando. Gus, con su carisma innato, le dijo a Hazel directamente, «Porque eres hermosa, y disfruto mirar a personas hermosas, hace tiempo decidí no negarme los más simples placeres de la vida». Él la comparó con Natalie Portman en V de Vendetta. Hermosa chica con cabello corto como chico, que odia la autoridad y no puede evitar enamorarse. De un chico que sabe, es un problema. Es tu autobiografía, hasta donde puedo ver. Luego, Augustus sacó un paquete de cigarrillos colocando uno sin encender entre sus labios. Hazel, indignada, lo confrontó. ¿Es en serio? ¿Crees que eso es genial? Oh, Dios mío, acabas de arruinar toda la cosa. Ella lo regañó por darle dinero a una compañía que le daría todavía más cáncer, a pesar de que él mismo tuviste el maldito cáncer. Él explicó su metáfora. No te matan al menos que los enciendas, y nunca encendí uno. Es una metáfora, ¿ves? Colocas la cosa dañina justo entre tus dientes, pero no le das el poder de hacer daño. Augustus era un gran creyente de las metáforas. A pesar de su indignación inicial, Hazel accedió a ver V de Vendetta con él en su casa, bajo la condición de que su madre grabara sus episodios de America's Next Top Model. Augustus Waters conducía horriblemente. Suspendía el examen de conducción 3 veces. Confesó. Hazel sospechaba que había obtenido su licencia por beneficio por cáncer, una de esas pequeñas ventajas que los chicos con cáncer obtienen. Durante el viaje, Hazel le contó sobre su milagro. Diagnosticada con cáncer de tiroides en etapa 4 a los 13, sus pulmones se llenaron de agua, estuvo a punto de morir, pero una droga experimental, Falanxifor, funcionó en ella, reduciendo los tumores. Ahora, sus pulmones apestaban siendo pulmones, pero podían luchar indefinidamente con oxígeno y Falanxifor. Al llegar a su casa, Hazel notó las placas de madera con frases como «Hogar es donde está el corazón». Los padres de Augustus, a quienes él llamaba estímulos, estaban por todas partes. Sus padres, Gus y Hazel, cenaron enchiladas vegetarianas. Él se reía de los estímulos de sus padres, aunque luego decía que le gustaban. Hazel, sin embargo, evitó la carne porque quería minimizar el número de muertes de las que soy responsable. Los padres de Gus eran amables y no preguntaron sobre su oxígeno o diagnóstico, lo cual Hazel encontró raro y maravilloso. En el sótano de Augustus
Hazel descubrió su pasado como jugador de baloncesto, con estantes llenos de trofeos y balones firmados. Muchos de esos eran beneficios del cáncer. Augustus le contó cómo un día, disparando tiros libres, tuvo una epifanía existencial. El baloncesto le parecía la cosa más estúpida que podría estar haciendo. Él se comparó con los corredores de vallas, saltando objetos totalmente arbitrarios. Esta revelación ocurrió el mismo día que recibió su diagnóstico y su amputación de pierna fue programada. Hazel se dio cuenta de que le gustaba Augustus Waters, realmente le gustaba. Le gustaba que tuviera 2 nombres. Cuando le preguntó sobre sus intereses fuera del cáncer, Hazel se sintió poco extraordinaria. Pero al mencionar la lectura, Augustus se emocionó, notando su preferencia por leer poesía en lugar de escribirla. Hazel, con reticencia, le confió su libro favorito, Una aflicción imperial, de Peter Van Houten, un libro tan especial y personal que hablar de él era casi una traición. Augustus prometió leerlo si ella leía El precio del amanecer, una novela brillante y obsesiva de su videojuego favorito. Vieron V de Vendetta, aunque a Hazel le pareció una especie de película de chico. Después, la madre de Augustus se sentó junto a Hazel, señalando un estímulo que decía, sin dolor, ¿cómo podríamos conocer la alegría? Hazel, diplomáticamente, dijo, sí, una idea maravillosa. De regreso a casa, con Augustus al volante, el aire se puso tenso. Ambos pensaban en besarse. Pero Hazel, en su mente, se lo negó, sintiéndose insegura. Al final, Augustus le preguntó si podían verse de nuevo, y Hazel, jugando a la coquetería, le dijo que lo llamaría cuando terminara su libro. Él le había dejado su número en la portada. Escena 5. La disputa de los huevos revueltos y la carta de Van Houten. Narrador. Hazel se quedó leyendo El precio del amanecer hasta tarde. No era una aflicción imperial, pero el protagonista, el sargento Max Mayhem, era vagamente simpático, a pesar de su alto conteo de muertes. A la mañana siguiente, su madre la despertó con entusiasmo. Era el 33º medio cumpleaños de Hazel. Ella prefería quedarse en casa, pero su madre la animó a salir. En la universidad, Hazel recibió un mensaje de Caitlin, su amiga, para ir al centro comercial. Allí, mientras esperaba a Caitlin, Hazel compró las secuelas de El precio del amanecer. Más tarde, en la tienda de zapatos, Caitlin, ajena a las complejidades de Hazel, mencionó a su exnovio Derek y su separación preventiva, una idea que resonaría en Hazel. Esa noche, Hazel volvió a leer Una aflicción imperial, pero esta vez se distraía imaginando a Augustus leyendo las mismas palabras. Le envió un mensaje de texto a Augustus con su reseña. Demasiados cadáveres, insuficientes adjetivos. Augustus, juguetón, le recordó que había prometido llamar, así que lo hizo. Augustus le reveló que había leído 453 de las 651 páginas y que se sentía algo avergonzado de haberte dado El precio del amanecer. Estaba cautivado por Una aflicción imperial y lleno de preguntas sobre el destino de los personajes. Hazel disfrutaba de su coqueteo. Al día siguiente, Hazel recibió 4 mensajes de Augustus. Dime que a mi copia le faltan las últimas 20 páginas o algo. Hazel Grace, dime que no he llegado al final de este libro. Oh, Dios mío, ¿se casan o no? Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Supongo que Ana muere, así que solo termina. Cruel. Gus había encontrado una asistente para Peter Van Houten, Lee de White Bligenthart, y le había enviado un correo electrónico. Y Van Houten le había respondido. La carta de Van Houten era una mezcla de gratitud por leer su libro y un profundo nihilismo, afirmando que no había un punto final a la lucha humana y que no escribiría más. Hazel, emocionada, le pidió la dirección de correo electrónico. Ella misma le escribió una carta a Van Houten llena de preguntas sobre el destino de la madre de Ana, el hombre tulipán holandés y Sísifus el hámster. Augustus y Hazel hablaron hasta tarde, compartiendo poemas y discusiones filosóficas. Él le preguntó cuándo había tenido su último buen beso, y ella respondió: hace años. Él, a su vez, reveló que había tenido buenos besos con su exnovia, Caroline Mathers, quien ya no sufre el ser una persona, lo que significaba que había muerto. Esta revelación dejó a Hazel en silencio, impactada. Al día siguiente, Isaac salió de cirugía, ciego, pero sin evidencia de cáncer.
Hazel lo visitó en el hospital, donde Isaac estaba devastado porque Mónica lo había dejado, sintiendo que siempre era una promesa que ella había roto. Hazel lo consoló, aunque también se dio cuenta de que no quería que Gus fuera un Isaac para ella. Hazel, inspirada por la posibilidad de respuestas de Van Houten, le propuso a su madre un viaje a Ámsterdam, pero no tenían dinero. Entonces, Augustus reveló que había guardado su deseo de la fundación que cumple deseos a niños enfermos y que quería usarlo para llevar a Hazel a Ámsterdam. Ella, incrédulamente, aceptó. La noticia del viaje a Ámsterdam generó una mezcla de emoción y ansiedad en Hazel. Su madre inicialmente se opuso, pero la doctora, María, su oncóloga, dio el visto bueno siempre y cuando su madre la acompañara. Hazel, sin embargo, se encontró pensando en el beso de Augustus, cómo se había tensado y cómo se sentía mal el toque. Temía tener que besarlo para conseguir el viaje, sintiendo que sería una prostitución. Compartió sus inquietudes con Caitlin, quien sugirió que quizás era una separación preventiva, una premonición de incompatibilidad. Esto llevó a Hazel a buscar en línea a Caroline Mathers, la exnovia de Augustus. Las similitudes físicas entre ellas, con sus caras redondas por esteroides y mismas formas aproximadas de cuerpo, eran impresionantes. Caroline había muerto de cáncer cerebral un año antes. Las publicaciones en su muro de Facebook, de amigos que la extrañaban y se sentían heridos por su batalla, resonaron profundamente en Hazel. Esta revelación le provocó a Hazel una profunda ansiedad y la llevó a un conflicto con sus padres. Ella se describió a sí misma como una granada, destinada a explotar y herir a quienes amaba. Querían alejarse de la gente para minimizar las víctimas. Sus padres, conmovidos, la aseguraron de que no era una granada para ellos y que la alegría que les traía era mucho mayor que la tristeza de su enfermedad. Pero la idea de herir a Augustus la llevó a enviarle un mensaje de texto. «No puedo besarte ni nada». Él, con su característico humor, le respondió que, bien, está llena de sensualidad. Las notas de Caroline Mathers revelaron que su cáncer cerebral la había transformado en un monstruo, una perra, y Gus las había llamado Hulk destrozador. Era el tumor estúpido. Esto le dio a Hazel una comprensión dolorosa de lo que significaría una relación íntima con alguien en su estado. Por eso, cuando Augustus la tocó, ella sintió que estaba cometiendo un acto de violencia contra él. El día antes del viaje a Ámsterdam, Hazel visitó el grupo de apoyo. Allí se enteró de la muerte de Michael y de la recaída de Lucas. También vio a Isaac, ahora ciego y con gafas de sol, acompañado de su madre. Lida, una de las sobrevivientes fuertes, la elogió como una inspiración, a lo que Hazel respondió con sarcasmo: «Te daré mi fuerza si puedo tener tu remisión». Después del grupo, Hazel jugó un videojuego con Isaac, Deception, en el que Gus era conocido por su altruismo suicida al salvar civiles. Isaac le preguntó a Hazel si le gustaba Gus y si quería enrollarse con él. Ella, en su complejidad, le dijo que no quería que él fuera un Isaac para mí. Finalmente llegó el día del viaje. La familia Lancaster Waters se preparó para la aventura, aunque no sin la usual disputa de los huevos revueltos de Hazel sobre la arbitrariedad de las comidas para el desayuno. Al llegar a casa de Augustus, escucharon una discusión. «Porque es mi vida, mamá. Me pertenece a mí». Era Gus, discutiendo con sus padres por ir a Ámsterdam, un presagio de lo que estaba por venir. En el aeropuerto, Hazel experimentó un breve momento de libertad al caminar sin oxígeno a través del detector de metales, sintiéndose desmetalizada. Pero la sensación duró poco, y sus pulmones pronto volvieron a plegarse. En el avión, Augustus y Hazel discutieron sobre la sacralización de los huevos revueltos. Él, avergonzado de que los miraran, había tardado en el McDonald's. Una azafata les prohibió la metáfora del cigarrillo. Durante el despegue, Gus reveló que nunca había volado antes. Su asombro ante el mundo desde arriba era contagioso, y Hazel no pudo resistirse a besarlo en la mejilla, a pesar de la presencia de su madre. En el vuelo más largo a Ámsterdam, después de tomar pastillas para dormir, Gus y Hazel vieron la película 300 juntos. Gus se maravilló de la nobleza del sacrificio en la película. Discutieron sobre la cantidad de personas muertas a lo largo de la historia. Hay cerca de 14 personas muertas por cada persona viva. Él le leyó un poema y luego, mirando fijamente a Hazel, le declaró:
Estoy enamorado de ti, y no estoy en el negocio de negarme el simple placer de decir cosas verdaderas. Estoy enamorado de ti, y sé que este amor es solo un grito en el vacío, y este olvido es inevitable, y que estamos todos condenados, y estoy enamorado de ti. Hazel, abrumada por la extrañamente dolorosa alegría, no pudo responder. Al llegar a Ámsterdam, la ciudad se reveló dolorosamente idílica. Se hospedaron en el Hotel Philosophe, en habitaciones nombradas por filósofos. La asistente de Peter Van Houten, Liedewy Bliegentart, había organizado una cena para Hazel y Augustus en Oranje. Para la cita, Augustus usó un traje negro, el mismo que había comprado para su propio funeral, su traje de muerte. Cenaron exquisitos platos y champán. Augustus, a pesar de su filosofía nihilista sobre el olvido, reveló que creía en un algo con A mayúscula, una conservación de las almas. Sin embargo, su insistencia en que las vidas solo importaban si eran extraordinarias o por un bien mayor, hirió a Hazel. Es realmente cruel de ti decir que las vidas solo importan si son vividas por algo o si las muertes son por algo, le recriminó. Después de la cena, caminaron por el canal. Augustus le confió a Hazel la verdad sobre Caroline Mathers. No era la estoica heroína del cáncer que se idealizaba. Caroline había sido de mal humor y miserable, convertida en un monstruo por su tumor estúpido. Su relación fue dolorosa, y Gus la describió con una brutal honestidad. Cuando me pareció ver el fantasma de Caroline Mathers en el grupo de apoyo, no fui enteramente feliz. Estaba mirando fijamente, pero no era anhelo. Con una sinceridad desgarradora, Augustus le dijo a Hazel: «Oh, no me importaría, Grace Hazel. Sería un privilegio para mí tener el corazón roto por ti». La mañana siguiente, visitaron la casa de Peter Van Houten. Su corazón latía con fuerza, a solo una puerta de las respuestas que había soñado. Pero el encuentro fue una decepción total. Van Houten, un hombre barrigudo, desaliñado y borracho, se comportó de manera despreciable. Él se negó a responder a sus preguntas sobre el destino de los personajes de Una aflicción imperial, insistiendo en que eran ficticios y dejaban de existir al final del libro. Van Houten los humilló, llamándolos apariciones, criaturas ontológicamente improbables, y a Hazel un efecto secundario y experimento fallido en la mutación. Liedewy, la asistente, renunció en el acto. Hazel, llena de rabia y frustración, golpeó su vaso de whisky. Fue un fracaso estrepitoso. Gus, consolándola, le prometió: «Te escribiré un epílogo». Tras el desastroso encuentro con Van Houten, Liedewy, a pesar de su renuncia, los llevó a la casa de Anna Frank. La visita fue un desafío físico para Hazel debido a sus pulmones. Ella sintió que se lo debía a ella, a Anna Frank, porque Anna había muerto y ella no. Subió las empinadas escaleras, llegando a la cima mayormente ciega y con náuseas. En una sala donde se proyectaba un video de Otto Frank, el padre de Anna, hablando de su hija, Augustus y Hazel se besaron. Hazel describió el momento como una nueva y fascinante manera de sentirse sin aliento. Por un raro momento, le gustó su cuerpo, esta cosa arruinada por el cáncer. La multitud de adultos alrededor, en lugar de juzgarlos, comenzó a aplaudir. Fue un momento de amor y desafío en un lugar que resonaba con la vida y la muerte. Esa noche, de vuelta en el hotel, Augustus y Hazel tuvieron su momento íntimo. Ella le preguntó por su pierna protésica, y él le describió la cicatriz. «Oh, termina con eso», dijo Hazel, y lo besó. Se subieron a la cama y ella le susurró: «Te amo, Augustus Waters». Fue una experiencia lenta, paciente, ni particularmente dolorosa ni particularmente frenética. Después, mientras descansaban, Gus, exhausto, se quedó dormido. Hazel, sintiéndose agradecida, le escribió una carta de amor en una hoja del hotel. Pero la alegría fue efímera. Al día siguiente, en el Bondel Park, Augustus le reveló a Hazel su terrible secreto. Su cáncer había regresado. «Me iluminé como un árbol de Navidad, Hazel Grace. La pared de mi pecho, mi cadera izquierda, mi hígado, en todas partes». El pánico invadió a Hazel. Ella le confesó que no podía estar enojada con él, porque ahora, amando a una granada, entendía la locura de intentar salvar a otros de la fragmentación inminente. Gus se quebró por un momento,
Un sollozo rugió impotente, pero luego se recompuso, prometiendo luchar. Pelearé contra ello, pelearé por ti. No te preocupes por mí, Hazel Grace, estoy bien. Voy a encontrar una manera de aguantar y fastidiarte por un largo tiempo. Él se disculpó por no haberle dicho antes, calificándolo de estúpido y egoísta. Gus había comenzado quimioterapia paliativa y sus padres estaban furiosos por el viaje. Se sentía estafado por el universo, sin una batalla gloriosa, ya que su cáncer era una guerra civil. Hazel Grace, con un predeterminado ganador. Él compartió su tristeza por la falta de gloria en la enfermedad, lamentando que el Rijksmuseum no tuviera pinturas de cáncer infantil. En el vuelo de regreso a casa, Gus confesó que todo lo que Van Houten había dicho era cierto, y sintió un dolor inmenso en el pecho. Se durmió. El padre de Hazel los esperaba en el aeropuerto con un cartel que decía «Mi hermosa familia» y Gus. De regreso a casa, Hazel le reveló a su padre la recaída de Gus, y él le confesó que la madre de Gus ya se lo había dicho antes del viaje. Su padre compartió su creencia de que el universo quiere ser observado, una forma de encontrar significado en la existencia. En los días siguientes, la salud de Augustus decayó rápidamente. Hazel visitaba su casa, donde Gus, ahora con un catéter CCIP, recibía nuevas quimioterapias. Un día, Isaac fue a visitarlos, y Gus, a pesar de su deterioro, insistió en ayudar a Isaac a vengarse de Mónica. Juntos, Hazel, Gus e Isaac fueron a la casa de Mónica y le arrojaron huevos a su auto. Augustus, con su sonrisa torcida, se deleitaba en la hazaña, ofreciendo comentarios filosóficos sobre la sensación de legitimidad. Hazel tomó una foto de Augustus, sosteniendo la caja de huevos casi vacía, con Isaac a su lado. Una semana después de la cena familiar, Augustus terminó en la sala de emergencias con dolor de pecho. Su madre le informó a Hazel que necesitaba reducir la actividad y usar silla de ruedas. Días después, Gus empujó su silla de ruedas junto a Hazel, quien caminaba en el césped húmedo hacia los huesos Funky, la escultura en el parque. Gus se identificó con el esqueleto, no con el niño. Los últimos días de Augustus se convirtieron en una rutina. Hazel lo visitaba, lo encontraba cada vez más demacrado, pero aún con sus ojos azules brillantes. Gus seguía soñando con escribir su biografía para ser recordado por extraños. Compartieron momentos tranquilos, escuchando música, jugando contra Insurgencia 2, El precio del amanecer, donde Gus se deleitaba en morir hermosamente para salvar a Hazel. Un día, Hazel lo encontró en el sótano, murmurando y habiéndose orinado en la cama. Fue un momento horrible de humillación para Augustus. Él lamentó su pérdida de dignidad y el hecho de que su obituario no sería en el New York Times. Hazel, en respuesta, le dijo: «No me importa si el New York Times escribe un obituario para mí, solo quiero que tú escribas uno. Yo sé sobre ti». Ella también le confrontó con la dura realidad de su enfermedad. «No vas a ser el primer hombre en Marte, y no vas a ser una estrella de la NBA, y no vas a cazar nazis. Quiero decir, mírate, Gus». En medio de la noche, el teléfono de Hazel sonó. Era Augusto, débilmente, desde una estación de servicio. Había intentado comprar cigarrillos, se había desorientado, y su tubo G se había desprendido. Hazel, con el estómago revuelto por el olor y la visión de su amado cubierto de vómito, llamó al 911. Él estaba destrozado, gritando: «Me odio, odio esto, me doy asco, lo odio, mierda, solo déjenme morir». No era el héroe estoico de las novelas, sino un chico desesperado y humillado. Hazel lo consoló recitándole el poema La carretilla roja mientras esperaban la ambulancia. Augustus regresó del hospital, definitiva e irrevocablemente despojado de sus ambiciones. Se mudó permanentemente a una cama de hospital en la sala de arriba. Sus días eran de pijama, barba, murmullos y un sinfín de agradecimientos. En uno de esos días, señaló un cesto de ropa y dijo: «Eso es la última pizca de mi dignidad. Es muy pequeña». Un día, Augustus llamó a Hazel. Le pidió que preparara un elogio y que asistiera a un prefuneral en el literal corazón de Jesús. La madre de Hazel, preocupada por su hija, la confrontó por su necesidad de Gus, diciéndole que ella y su padre también la necesitaban. Hazel, en su desesperación, les gritó: «No, no voy a cenar y no puedo mantenerme saludable, porque no estoy sana, estoy muriendo, mamá. Voy a morir y te dejaré sola y no tendrás a quien rondar y ya no serás mamá.
Y lo siento, pero no puedo hacer nada, ¿está bien? Su madre, entre lágrimas, confesó haber dicho lo mismo en un momento de desesperación. Pero luego la aseguró, mientras una de nosotras viva, seré tu madre. Aun cuando mueras, todavía seré tu madre, Hazel. No dejaré de serlo. Su padre también le juró que la superaría con su madre, juntos. En el prefuneral, solo estaban Hazel, Augustus e Isaac. Isaac, con su ceguera y su dolor, elogió a Augustus. Augustus Waters era un bastardo autoagrandado. Pero lo perdonamos. Concluyó diciendo que no quería ver un mundo sin él, y que usaría sus ojos robóticos solo para ver a través de las faldas de las chicas y esas cosas. Luego fue el turno de Hazel. Ella confesó que Augustus Waters fue el gran amor de su vida y que no podría hablar de su historia de amor sin llorar. En cambio, habló de matemáticas. Hay infinitos números entre el 0 y el 1. Algunos infinitos son más grandes que otros. Hay días, muchos de ellos cuando me resiento por el infinito. Quiero más números de los que soy capaz de conseguir, y Dios, quiero más números para Augustus Waters de los que tiene. Pero Gus, mi amor, no puedo decir cuán agradecida estoy por nuestro pequeño infinito. No lo comercializaría con el mundo. Me diste un para siempre dentro de los días numerados y estoy agradecida. 8 días después de su prefuneral, Augustus Waters murió en el Memorial, en la UCI. Su cáncer, que estaba hecho de él, finalmente detuvo su corazón. Su madre llamó a Hazel a las 3:30 de la mañana, y Hazel, al ver el identificador de llamadas, sintió que todo dentro de mí colapsó. La única persona a la que quería llamar para hablar sobre la muerte de Augustus Waters era Augustus Waters. El dolor era un grandioso y terrible 10. Al revisar su muro en línea, Hazel vio un aluvión de condolencias de personas que no lo habían visto en meses. Ella se enfureció con el universo, con la idea de que conseguimos todos estos amigos justo cuando ya no necesitamos amigos. Escribió una publicación en su muro, desafiando la narrativa de la lucha heroica. Augustus Waters no murió después de una larga lucha contra el cáncer. Murió después de una larga batalla con la conciencia humana, una víctima, como tú lo serás, del universo que necesita hacer y deshacer todo lo que es posible. El funeral de Augustus se llevó a cabo 5 días después. Hazel se sentó en la sala de visitas de la iglesia. Vio a la gente acercarse al ataúd, tocarlo en lugar de tocar a Gus, evitar el contacto con el muerto. Los padres de Gus, ahora con cuencas de los ojos hundidas y la piel flácida de sus rostros agotados, la abrazaron. Hazel se acercó al ataúd, quitándose su cánula de oxígeno, queriendo estar solo yo y solo él. Vio a Gus, con el cabello impecablemente peinado de una manera que él habría odiado, su rostro plastificado. Ella le susurró: «Te amo en tiempo presente». «Está bien, Gus. Está bien, lo está. Está bien, ¿me oyes?». Luego, en un acto de amor y desafío, metió una cajetilla de Camel Lights en el ataúd, susurrando: «Puedes encender estos. No me importará». Durante el servicio, un ministro habló de la valiente batalla de Augustus y cómo su heroísmo ante la enfermedad era una inspiración. Luego dijo que, en el cielo, Augustus finalmente será sanado y estará entero, lo que enfureció a Hazel, implicando que Gus era menos que otras personas debido a su pierna. Fue entonces cuando Peter Van Houten inesperadamente apareció en el funeral. Isaac pronunció su elogio, recordando la alegría de Gus, incluso en su ceguera. Hazel también habló, repitiendo su discurso del prefuneral sobre los pequeños infinitos. Después del servicio, Van Houten le pidió a Hazel que lo llevara. En el coche, reveló que había seguido las noticias necrológicas de Indianápolis a través de ese Internet infernal. Bebiendo whisky, compartió una frase que Gus le había escrito: «Omnis cellula es cellula». Toda célula viene de otra. Toda célula nace de una célula previa, la cual nació de una célula previa. La vida viene de la vida. La vida engendra vida, engendra vida, engendra vida, engendra vida. Hazel, sin embargo, lo confrontó por su patetismo y alcoholismo. Sorprendentemente, Van Houten le confesó que había tenido una hija que murió de leucemia a los 8 años, muy como Ana. Su dolor, su incapacidad para afrontar la muerte, había sido la razón de su comportamiento. Hazel lo animó a «ponte sobrio. Escribe otra novela. Haz la cosa en la que eres bueno».
Días después del funeral, Isaac le mencionó a Hazel que Gus había estado escribiendo algo para ella, una continuación del libro que le gustaba. Hazel, desesperada por encontrar cualquier vestigio de Gus, buscó en su casa. No encontró nada en su computadora ni entre sus libros. Luego, el padre de Gus la llamó. Había encontrado un cuaderno Moleskine negro en el hospital, con las primeras 3 o 4 páginas arrancadas. Hazel, junto con Isaac, regresó al corazón literal de Jesús, el único otro lugar donde habían estado juntos en los últimos días, buscando las páginas. No encontró nada. Su búsqueda fue en vano. El dolor del recuerdo de la falta de oxígeno la abrumaba. En su desesperación, Hazel le envió un correo electrónico a Liedewy Bligenthart, pidiéndole que buscara esas páginas en la casa de Peter Van Houten. Liedewy, conmovida por la noticia de la muerte de Augustus, accedió a ir a la casa de Van Houten, incluso llevando a su novio en caso de que tenga que sujetar físicamente a Peter. Mientras Hazel esperaba, sus padres le revelaron sus propios planes. Su madre estaba tomando clases en línea para obtener una maestría en trabajo social, planeando aconsejar a familias en crisis o encabezar grupos para lidiar con la enfermedad en sus familias. Su padre, por su parte, le aseguró que él y su madre se amaban y que, si te perdemos, lo superaremos juntos. La idea de su madre, convirtiéndose en una fantástica Patrick, la hizo llorar de felicidad. Finalmente, Liedewy respondió. Peter, intoxicado, se había negado a leer la carta, pero Liedewy, enfurecida, le dijo que se lo debía a su hija muerta, leer esta carta de un chico muerto, y Peter la leyó. Luego le dijo a Liedewy que se la enviara a Hazel y que él no tenía nada que añadir. Los 4 archivos adjuntos eran las páginas arrancadas del cuaderno de Augustus. Su escritura era desordenada, variaba en tamaño y color de bolígrafo, escrita en diferentes grados de conciencia. Era su elogio para Hazel. Gus había escrito: «Soy una buena persona, pero un escritor de mierda. Tú eres una persona de mierda, pero un buen escritor. Hacemos buen equipo». Le pidió a Van Houten que escribiera un elogio para Hazel, dándole sus notas. El corazón del elogio de Augustus para Hazel era una profunda reflexión sobre el legado y la huella que dejamos en el mundo. Él mismo, como casi todo el mundo, estaba obsesionado con dejar una huella, con vencer a la muerte y ser recordado. Pero luego, Gus argumentó: «Pero Van Houten, las marcas que los humanos dejan también son muy a menudo cicatrices. Tú construiste un horrible y pequeño centro comercial para iniciar un golpe de estado o tratar de convertirte en una estrella de rock y piensas: ellos me recordarán ahora. Pero A, ellos no te recuerdan, y B, todo lo que dejas atrás son más cicatrices». Augustus se comparó con un montón de perros rociando las bocas de incendio, envenenando el agua subterránea con nuestra orina tóxica, marcando todo con mío en un intento ridículo por sobrevivir a nuestras muertes. Pero Hazel, dijo, era diferente. Ella camina ligera, viejo, camina ligera sobre la tierra. Hazel conoce la verdad. Somos tan propensos a dañar el universo como lo somos para ayudarlo, y no estamos dispuestos a hacer lo uno o lo otro. Para Augustus, el verdadero heroísmo no era hacer cosas, sino notar las cosas, prestando atención. Recordó haberla visto en la UCI, inconsciente, intubada, con el agua de cáncer oscura goteando de su pecho. En ese momento, deseó que ella muriera para no saber que él también iba a morir, pero luego quiso más tiempo para que pudiéramos enamorarnos. Él concluyó su carta con una declaración poderosa. No puedes escoger si serás lastimado en este mundo, viejo, pero si puedes decidir quién te lastima. Me gustan mis decisiones. Deseo que a ella le gusten las suyas. Hazel, con lágrimas en los ojos, respondió en voz alta a su carta. Lo hago, Augustus. Lo hago. Y así, queridos amigos, termina la increíble y desgarradora historia de Hazel Grace Lancaster y Augustus Waters. Una historia que nos enseña que el amor, incluso en medio del dolor y la inminencia del olvido, puede crear pequeños infinitos que valen todo el universo. Augustus, en su deseo de dejar una marca, encontró su verdadero legado en la capacidad de notar las cosas y en el amor que compartió con Hazel, un amor que le permitió elegir quién lo heriría en este mundo. Hazel, por su parte,
Aprendió a vivir no como una granada, sino como alguien que camina ligera sobre la tierra, apreciando los momentos y las conexiones, por fugaces que sean. El libro de John Green, Bajo la misma estrella, nos invita a aceptar la brutal honestidad de la vida y la muerte, pero también a celebrar la belleza de los pequeños infinitos que encontramos en el camino. Nos recuerda que no somos solo víctimas de la enfermedad, sino también observadores del universo, y que, incluso cuando las estrellas no están